¿Qué tal? Esperando que se encuentren de maravilla, les doy la más cordial bienvenida a Más Allá de Toda Lógica. Mi nombre es Efraín Mercado y en este momento damos inicio. Hoy tengo un tema muy especial para ustedes, mis queridos suscriptores. Voy a hablar de varios seres no materiales que son los encargados de robarnos nuestra energía. Ya se irán dando cuenta de qué se va a tratar este tema. Vamos a empezar con algo que se conoce como los arcontes. El autor, John Lamb Lash, nace en 1945 en Nueva York, Estados Unidos. Tiene estudios de licenciatura en la Universidad de Texas, 1970, maestría en una Universidad de México, 1980, y un doctorado también en la Universidad de México en 1980. Conocido mundialmente por su trabajo de erudición sobre el gnosticismo y los misterios paganos. Mitólogo, escritor y educador. Monje taoísta de 1970 a 1978. Profesor certificado del Tai Chi Yang, de la Grulla Blanca y Tai Chi Chin. Fundador del Instituto de Mitología Creativa, Santa Fe, Nuevo México, de 1981. Cofundador y autor principal del metahistory.org, patrocinado por el Instituto Marion. Fundador de la Escuela de Tai Chi del Dragón Armonioso y el Templo Taoísta de la Grulla Blanca, Berna, Suiza, en 1982. Hizo su servicio militar, sirvió en el Cuerpo de Marines y el Ejército de los Estados Unidos. Él escribe un libro. El libro se llama Not is His Image. No es su imagen. Se basa principalmente Lash en textos gnósticos encontrados en la biblioteca del Nag Hammadi y propone una visión bastante distinta de la narrativa judeocristiana tradicional. Pero vamos a ver qué es el Nag Hammadi. Es un pueblo en Egipto. Se encuentra en la orilla del oeste del río Nilo, en la gobernación de Kena, a unos 80 kilómetros al noreste de Luxor. Originalmente se llamó Genobosquión, en la antigüedad, desde luego. En líneas generales, se denominan gnósticos aquellos evangelios que circulan en el interior de un movimiento religioso cristiano con fuertes influencias de la filosofía platónica y que estuvo activo sobre todo durante los siglos I y III. Este movimiento suele recibir el nombre de gnosticismo o gnosis, con G al inicio. Son 52 textos. Estos 52 textos, descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, incluyen poemas y mitos evangélicos, secretos que atribuyen a Jesús, dichos y creencias muy diferentes a los del Nuevo Testamento. Bien, ahora vamos a ver qué es la gnosis. Conocimiento absoluto e intuitivo, especialmente de la divinidad, que pretendía alcanzar los gnósticos. El gnosticismo, doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia, mezcla de la cristiana con creencias judaicas y orientales. Se dividió en varias sectas y propugnaban tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Los textos de Nag Hammadi y los rollos del Mar Muerto son dos descubrimientos arqueológicos importantes que han brindado información invaluable sobre el cristianismo primitivo y el judaísmo antiguo, respectivamente, desde luego. Los textos de Nag Hammadi son una colección de textos gnósticos y cristianos primitivos, mientras que los rollos del Mar Muerto contienen una variedad de textos bíblicos y extra bíblicos, incluyendo algunos de la secta del Qumran. Los textos de Nag Hammadi, su descubrimiento habíamos comentado en diciembre de 1945, cuando un campesino de nombre Muhammad al-Shaman descubrió 13 códices encuadernados en piel en una jarra
de cerámica cerca de Nag Hammadi. Tenía más de 50 textos, principalmente de carácter gnóstico y cristiano primitivo. Ofrecía una visión de las diversas corrientes teológicas y filosóficas que coexistían en el cristianismo primitivo, incluyendo textos considerados heréticos por la corriente principal. Algunos de estos libros son los siguientes: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, Apocalipsis de Pedro y Libro Secreto de Santiago. Por otra parte, los rollos del Mar Muerto se encuentran en Oriente Medio, especialmente en la frontera entre Israel y Jordania, en el valle del Rif de Jordania, que es un lago salado endorreico. ¿Qué es endorreico? Afluencia de las aguas de un territorio hacia el interior de este, sin desagüe al mar, lo que significa que no tiene salida al mar. Su descubrimiento fue a partir de 1947 en unas cuevas cerca del Mar Muerto, en Qumran, por pastores beduinos. Esa historia es muy conocida, ¿eh? Una colección de aproximadamente 972 manuscritos, principalmente en hebreo y arameo, que incluyen copias de la Biblia hebrea, textos apócrifos y otros escritos relacionados con la septa de Qumran. Su importancia es que proporcionan información sobre el judaísmo del Segundo Templo y la vida religiosa y social de la época. Incluyen textos que datan de alrededor del 250 a.C. y del 66 después de Cristo. Algunos de los ejemplos son Libro de Isaías, Manual de Disciplina y Comentario del Habacuc. Bien, eso era para entrar en contexto. Vamos a ver quiénes son los arcontes para John Lash. Desde luego basándonos en el libro de No es su imagen. Dice John Lash que son entidades inorgánicas, ojo con esto, son parásitos psíquicos que no son humanos y que fueron creados accidentalmente por una emanación de la diosa Sofía, cuando ésta salió del pleroma, es decir, de la plenitud divina, sin el consentimiento del resto de las divinidades. Son considerados imitadores de la vida, incapaces de crear por sí mismos, pero expertos en engañar y manipular. Su objetivo, según Lash, es desviar a la humanidad de su propósito espiritual y someterla a sistemas de control, especialmente religiosos y tecnológicos. ¿Cómo afectan a la humanidad? Los arcontes actúan a través de la imitación, creando sistemas de pensamientos falsos. Ojo con esto, creando sistemas de pensamientos falsos, como ciertas formas de cristianismo institucionalizado que desvían la conexión directa del ser humano con la divinidad. Se alimentan del miedo, de la confusión y de la ignorancia. Lash sugiere que muchas de las estructuras de poder en el mundo actual están inspiradas o influenciadas por la lógica arcóntica: control, jerarquía, obediencia ciega, negación del cuerpo y la naturaleza. También Lash propone que los arcontes son entidades reales, aunque no físicas. Operan a través de lo mental y lo ideológico. Voy a hacer una pequeña pausa. Fíjense, todos sabemos qué significa libre albedrío. También sabemos que se nos dota del libre albedrío al nacer o al ser creados, y que con eso tenemos la capacidad de decidir entre una u otra cosa. Mucha atención con este punto, porque puede hacer que a través de este video cambie nuestra perspectiva en relación con el libre albedrío. Repito, operan a través de lo mental y lo ideológico. Se manifiestan en religiones dogmáticas, sistemas autoritarios y tecnologías deshumanizantes. Pueden ser enfrentados a través del despertar gnóstico, la conexión con la tierra viva, Sofía, entre paréntesis, y el pensamiento crítico. Hasta aquí llego con los arcontes porque es muchísimo. John Lash habla muchísimo de los arcontes
Pero a fin de cuentas, ya tenemos para John Lash qué son los arcontes. Y son estas entidades que no tienen cuerpo, que son espirituales y que se roban nuestra energía. Si gustan, si ustedes quieren que aborde más acerca de John Lash, hay una entrevista por ahí que le hicieron que está larguísima. Puedo ahondar en el asunto, desde luego en otros videos. Espero sus solicitudes en los comentarios. La descripción del video tenemos los enlaces a las distintas redes sociales, o me pueden mandar correo a Más Allá de Toda Lógica. El siguiente tema, relacionado desde luego, viene de un autor que se llama Carlos Castañeda, y él habla de los voladores. Carlos Castañeda nace el 25 de diciembre, día de Navidad, de 1925, en Cajamarca, Perú. O puede que en Jaquerí, Brasil. Es que hay diversas teorías. Emigró a los Estados Unidos en 1951 y cursó estudios de antropología en la Universidad de UCLA, Los Ángeles. En 1968 consigue notoriedad con la publicación de su tesis consagrada a una temporada mística pasada en el desierto de Arizona y México. El libro Las enseñanzas de Don Juan contaba su encuentro con un chamán mexicano, un viejo brujo indio yaqui, Juan Matus, quien lo había iniciado en un mundo oculto de más de 2000 años de antigüedad, gracias al recurso de alucinógenos. La obra se convirtió en un bestseller en el mundo entero en la época de la generación psicodélica de los años 60. Desacreditado ante sus colegas universitarios, continuó durante varios años su experiencia con alucinógenos, publicando numerosas obras como Una realidad aparte, El fuego interior, El arte de soñar y Pases mágicos. Evitó sistemáticamente fotos y entrevistas y mantenía una gran vaguedad sobre los detalles de su existencia. Carlos Castañeda fallece el 27 de abril de 1998 de un cáncer de hígado en su domicilio de Westwood, California. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas dispersas en un desierto mexicano, según sus últimas voluntades. En los libros de Carlos Castañeda, los voladores se refiere a una metáfora sobre seres o entidades que percibe como depredadores del ser humano. Ojo, porque estamos hablando del mismo tema que abordaba Lash. Estos voladores son descritos como seres que manipulan y controlan a la humanidad. Ojo, manipulan y controlan a la humanidad, haciéndola dócil y vulnerable. Son una parte del mundo de lo desconocido que Don Juan enseña a Castañeda a percibir y confrontar. El concepto de los voladores en Castañeda, entidades depredadoras. Castañeda describe a los voladores como entidades o seres que se alimentan de la energía vital de los seres humanos, manteniéndolos en un estado de conciencia limitada y nublada, control y manipulación. Estos seres, según Castañeda, son los responsables de la homogeneidad de las relaciones humanas, la forma en que pensamos, sentimos y actuamos de manera similar ante los mismos estímulos. La lucha contra los voladores es un tema central en los libros de Castañeda, ya que implica la búsqueda de libertad personal y la expansión de la conciencia, liberándose de la manipulación de estas entidades. No son seres literales. Es importante destacar que Castañeda no describe a los voladores como seres físicos o literales, sino como una metáfora para describir fuerzas o influencias que operan a un nivel sutil y energético. Eso es la clave, energético. Vuelvo a repetir, ¿quieren que aborde más? Serán otros capítulos, necesito que me lo hagan saber. Vamos con otro autor. Si se dan cuenta, mismo tema, diferentes nombres que le pone cada autor. Emilio Mira y López. Él escribe un libro que se llama Los 4 gigantes del alma. Nace
1896 Santiago de Cuba y muere en 1964 en Petrópolis, Brasil. Fue un destacado psicólogo y psiquiatra, reconocido por su trabajo en psicodiagnóstico y técnicas proyectivas, así como por su influencia en la psicología experimental y jurídica. Nació accidentalmente en Santiago de Cuba, ya que su padre, médico militar, estaba destinado allí. Su familia regresó a España tras la Guerra de Cuba, estableciéndose primero en La Coruña y luego en Barcelona en 1903, donde se crió y estudió. Se doctoró en medicina en la Universidad de Barcelona, con premio extraordinario, y también en la Universidad de Madrid. Su carrera lo llevó a ocupar cátedras en la Universidad de Barcelona y a dirigir el Instituto de Selección y Orientación Profesional de Río de Janeiro. En 1945 se establece en Petrópolis, Brasil, huyendo de la Guerra Española. Y bueno, escribe este libro importantísimo, Los Cuatro Gigantes del Alma. El libro Los Cuatro Gigantes del Alma de Emilio Miray López explora 4 emociones fundamentales. Ojo, emociones. Ok. El miedo, la ira, el amor y el deber, como fuerzas impulsoras de la conducta humana y la organización social. Vamos a iniciar con el primero. Algo curioso, fíjense. Emilio Miray López les pone, el miedo les pone color. Dice que son los 4 gigantes del alma y el miedo es el gigante negro. Se considera una emoción primaria, esencial para la supervivencia, pero que puede llevar a la paranoia y al pánico cuando se descontrola. El autor explora cómo el miedo, incluso en su forma imaginaria, puede paralizar y condicionar la conducta humana. El miedo es una angustia, una intranquilidad, inquietud por un peligro real. Déjenme hacer una pausa. Es que no es lo mismo el miedo que el temor. Los dos son una angustia. La angustia es una intranquilidad, una inquietud. Pero el miedo es una angustia por un peligro real. Y el temor es una angustia por un peligro imaginario. Pero aquí Emilio dice que el miedo es una angustia por el peligro real, acertadamente. Como había comentado, lo llama el gigante negro por la alegoría de los tonos negros de lo tétrico. Bueno, vamos a ver qué es alegoría. Dice que es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Entonces, gracias a ese significado simbólico, por los tonos de lo tétrico, le pone gigante negro. Dice que la primera manifestación de este miedo es al nacer. El miedo nos hace sentir tímidos, cobardes, escrupulosos, escépticos, aburridos, inseguros, hipócritas y hasta mentirosos. Retomemos. La primera manifestación es al nacer. Todos sabemos que hay muchísima gente, si no es que la gran mayoría, que tiene miedo a lo desconocido. Ahora bien, si nace y todavía el doctor te pone una nalgada, pues lógicamente que te va a causar un terrible miedo, ¿no? Se manifiesta en la pérdida de fluidez motriz. Recordemos la frase de que el miedo paraliza. La extracción de reflejos neurovegetativos y la inhibición de las reacciones vitales. El miedo no es una herramienta útil para la conservación, sino una señal de que la persona no está reaccionando adecuadamente ante una situación amenazante. El miedo forma parte de un grupo de emociones fundamentales que influyen en la vida humana. Se caracteriza por una parálisis o debilitación del metabolismo, la pérdida de agilidad motriz y una reacción desproporcionada de los sistemas nerviosos y negativos. El miedo puede paralizar al individuo hasta el punto de perder momentáneamente el habla. Estamos describiéndolos. La ira. También vista como una respuesta instintiva ante la frustración y la amenaza, la ira puede ser tanto destructiva como protectora. Sentimiento de enfado muy grande y violento.
agresividad. La conceptualiza como la expresión de la protesta vital contra el miedo, es decir, nace del miedo. Su lema es matar para no morir. Le llama el gigante rojo por la alegoría de los tonos de la sangre y el fuego. La ira le gusta aliarse con otros gigantes. Con el amor da como resultado los celos. Cuando se alía con el deber, da como resultado la intolerancia. Y cuando se alía con el miedo, da como resultado pánico y la muerte. La ira provoca agresividad de tres tipos: física, verbal y moral. La física se manifiesta con golpes, hasta llegar desde luego a privar de la vida a alguna persona, que sería la cúspide. La verbal, insultos. Y la moral, desprecios, dejar o rebajar a las personas. El odio es la ira en conserva. Produce sentimientos de venganza. Quien odia, desafortunadamente, se destruye a sí mismo, porque no puede hacerle daño a los demás, porque es una emoción. Genera la soberbia, que es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. En vista de que el individuo se ha visto privado de muchas gratificaciones, se siente frustrado y por eso trata de demostrarle a los demás su gran importancia con actitudes hostiles. Aguas con la ira. Vamos con el amor. Se analiza como una emoción compleja, que va más allá de la atracción sexual, incluyendo el amor familiar, la amistad y el altruismo. Sentimiento de intensa atracción hacia una persona. Lo llama el gigante rosa por la alegoría de los tonos de la sinfonía de las rosas. Desquicia la vida afectiva y ocasiona homicidios y en ocasiones suicidios. Tiene tres vertientes. Primero, el amor físico. Instinto biológico de satisfacción sexual y que es gracias al que podemos reproducirnos. El amor psíquico. Tiene rasgos físicos, pero este no es preponderante. Crea compañía de por vida. Alegría en su sonrisa, consuelo, apoyo, simpatía, desde luego más placer, romanticismo, valor, a pesar de los defectos físicos. Y por último tenemos el amor espiritual. Se valoran y aprecian calidades intrínsecas. Es eterno pese a la muerte. Se da sin pedir nada a cambio. No hay egoísmo. Existe el compromiso moral profundo, pero no obligatoria. ¿A qué le suena? Suele manifestarse, ahí les va, en esposa, padres, hijos, hermanos, amigos o compañeros. Mucho más visto en padres. El siguiente gigante, el deber. Se interpreta como una fuerza moral que surge de la internalización de normas sociales y expectativas. Es una obligación que corre a cargo de una persona, nace de la ley, de la moral, de la tradición y de la razón. La llama el gigante incoloro por la alegoría de la invisibilidad y sutileza. El recario es un gladiador romano que no usa armadura, usa un tridente y una red. Inmoviliza y anula toda oportunidad de atacar. Posee a veces una energía suficiente para luchar y vencer a los tres gigantes anteriores. Bien. Esos son los 4 gigantes del alma. Vamos a pasar con algunas cuestiones de este libro, desde luego. ¿Cómo se forma el carácter de una persona?
Mire, tiene inteligencia, tiene vida afectiva y tiene voluntad. Bien, inteligencia, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formar una idea determinada de la realidad. La vida afectiva compuesta de emociones y sentimientos. Y de la voluntad, capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Esto es el carácter del hombre. Muy importante, no nada más para el tema de Emilio Mira y López, sino de todo el tema que estamos tratando. ¿Por qué? Porque dice, de esta vida afectiva nacen los 4 gigantes del alma. Emilio Mira y López dice que el miedo, la ira, el amor y el deber son 4 núcleos energéticos que orientan, propulsan y limitan el universo mental del hombre. Al ser poderosos, los llama los 4 gigantes del alma. Y nos da un ejemplo. Este autor es el siguiente. Pongan atención. Supongamos que un individuo X está poseído por la ira. Puede matar a su mejor amigo. Más tarde recapacitará, pero es demasiado tarde. El daño ya está hecho. Es un autor. Es un psicólogo, psiquiatra. ¿Y por qué puso? Supongamos que un individuo X está poseído. Aguas con esto. Se los dejo de tarea, ¿no? O de análisis más bien, ¿no? Porque pudo utilizar algún tema como que estaba lleno de ira o cualquier otra frase. Es escritor. Pero decidió utilizar está poseído. Bien. Y dice que con la ira puede matar a su mejor amigo. Después recapacita, pero aunque se dé cuenta que lo que hizo está mal, ya fue demasiado tarde. En este caso, la inteligencia fue ofuscada por la emoción y la voluntad fue servidora incondicional de esa emoción. Entonces, ¿sí tendremos voluntad? Vuelvo a preguntar, porque la voluntad es una de las 3 partes que forman el carácter del hombre, según Emilio Mira y López. Supongo que la mayoría estamos de acuerdo con ello. Es así como estos 4 gigantes van creciendo cada vez que hacemos uso o manifestamos dichas emociones. ¿Ok? Van creciendo cada vez más y más, que llegan a convertirse en gigantes. Gigantes que dominan la vida del ser humano. ¿Qué tal? Gigantes que gobiernan a ese ser humano, porque ya no es un individuo X, ya es ese gigante quien toma el control. No es casualidad el ejemplo que pone Emilio Mira y López al argumentar que dicho individuo esté poseído por la ira. Es verdad, porque ese gigante ya toma el control de sus emociones. En ese momento el ser humano pierde completamente el control. La inteligencia, las emociones, los sentimientos, sí, la voluntad, para darle paso a cualquiera de estos gigantes. ¿Y no les suena relacionado con nuestro tema? ¿Que no serán los arcontes que también toman control de nuestra mente para alimentarse cuando manifestamos alguna emoción? Ok, les digo, están enlazados, ¿eh? Y en mi punto de vista, por eso se los traigo hoy de esta manera, porque cada autor, vuelvo a repetir, le pone su nombre, pero para mí todos son los mismos. Vamos a hablar ahora de Misalmazulu, Credo Mutua. Él habla acerca de los Chitauri y está súper interesante. Credo Mutua, como comúnmente se le conoce, nace el 21 de julio de 1921 en la región oriental de Transvaal, Sudáfrica. Muere el 25 de marzo del 2020 en el hospital Kuruman de Sudáfrica. Es enterrado en el cementerio de Mahohanek, cerca de Kuruman. Fue un sangoma. ¿Qué es eso? Un curandero tradicional Zulu de África. Es decir, fue un sangoma Zulu de África. Desde su infancia, caracterizada por la separación de sus padres, hasta su desarrollo como sangoma, en Zululandia y sus contribuciones como artista y autor, muestra una impresionante profundidad.
Fueron las curaciones de su abuelo tradicionalista las que marcaron el camino de Mutua para convertirse en Sangoma. A lo largo de su carrera, se ganó respeto como curador de artefactos africanos y líder espiritual en su país, Sudáfrica. Había previsto una serie de acontecimientos históricos, incluidos los asesinatos de John F. Kennedy, Henry Bergwer y Chris Hani, pero él era modesto en todo aspecto. Sus amplios conocimientos y experiencias con lo sobrenatural proporcionan una vívida fuente para comprender cómo los encuentros con extraterrestres pueden influir en el conocimiento humano y en las culturas de todo el mundo. Desde sus relatos sobre los Chitauri hasta su visión de las estrellas y la vida en el espacio, los cuentos de Mutua nos invitan a reevaluar los límites místicos y científicos de nuestra existencia. Credo Mutua dejó atrás de sí un impresionante legado caracterizado por una profunda conexión con el medio ambiente, la espiritualidad y la preservación de la sabiduría indígena. En una entrevista que David Icke y Rick Martin realizaron a Credo Mutua, se llevó a cabo en el año de 1998 o 1999, por ahí hay una discusión, para el documental de Reptilian Agenda en Sudáfrica. Él comenta lo siguiente: nuestra gente sabía que la Tierra era una esfera, nuestra gente sabía que los gérmenes y de sus funciones, nuestra gente sabía que el espacio y el tiempo eran una misma cosa, cientos de años antes del nacimiento de Einstein. Ustedes, la raza blanca, dicen que hay seres extraterrestres en la Tierra, pero están equivocados. El planeta en que vivimos ha producido 24 razas diferentes durante su larga existencia. Todos han escuchado de la gente Dogon en África Occidental. El pueblo Dogon es solo uno entre muchos de los cientos de pueblos en África que claman que su rey o su tribu fue fundada por la raza de criaturas sobrenaturales que vinieron del cielo. Algunas tribus en África Occidental, como los Bambara, también dicen lo mismo. Dicen que ellos vinieron del cielo hace muchas generaciones atrás. Una raza muy avanzada y temibles criaturas que lucían como hombres y los llamaron Shishweshi. La palabra Shishweshi significa criaturas que se zambullen o deslizan tanto en el cielo como en el agua. La gente de Ruanda, los Hutu, al igual que los Watusi, declaran, y no son los únicos de África que dicen esto, que sus ancestros más antiguos eran una raza de seres que ellos llaman Immanuela, que significa los señores que han vencido. Si usted estudia los idiomas de las naciones africanas, encontrará dentro de los idiomas de nuestra gente palabras similares del Medio Oriente y hasta palabras nativas americanas. Y la palabra Immanuela, con H, significa el Señor que vino, una palabra que cualquiera puede describir en Ruanda. Entre los Hutu y los Watusi, randueses, es muy similar la palabra hebrea Immanuel, que significa el Señor está con nosotros. Fíjense, todo esto son respuestas que Mutua le da a David Icke. Existe otro hombre por el cual se conoce a estas escrituras. Este hombre es Chitauri. Ahora, la palabra Chitauri significa los dictadores, los que nos dictan la ley. Una raza de criaturas que parecen reptiles, quienes han gobernado el mundo por miles de años. Los Zulus proclaman que hace muchos miles de años atrás llegaron de más allá del cielo una raza de gente que era como lagarto, gente que podía cambiar de forma a voluntad, y de las personas que casaban a sus hijas con extraterrestres y producían una raza con poder de reyes y jefes de tribu. Y esto me suena a Génesis, cuando bajaron los hijos del Dios verdadero y tomaran para sí mujeres. Y no dice que nacieron gigantes, dice que nacieron los poderosos, los hombres de fama. ¿Lo recuerdan? Lo vimos en un episodio de Más allá de toda lógica. Bueno, pues fíjense, y de las personas que casaban a sus hijas con extraterrestres y producían una raza con poder de reyes y jefes de tribu. Si se dan cuenta, tampoco dice gigantes. Hay centenares de cuentos en los cuales una hembra
Lagarto, asume la identidad de una princesa humana y toma su puesto, y se casa con un príncipe Zulu. Por toda Sudáfrica, en muchas tribus se encontrará cuentos de este fascinante ser que es capaz de cambiar de un reptiloide a un ser humano, y de reptil a cualquier otro animal que quiera. Y estas criaturas en verdad existen, dice Credo Mutua. Tienen las cabezas grandes y una cola larga. Su altura llega a los 3 metros. Es un ser muy esbelto, el cual pareciera carecer de huesos. No hay uniones entre sus dedos, ya que son muy flexibles. Algunos de los Chitauri tienen 3 garras y un pulgar, mientras otros tienen hasta 6 garras más el pulgar. No importa dónde vaya, por el sur, por el este, oeste y centro de África, encontrará que la descripción de estas criaturas es siempre la misma, aún entre tribus que nunca, a través de su larga historia, han tenido contacto entre sí. Así que sí hay tales criaturas, refiere. Esto es algo que vale la pena investigar. ¿Por qué será que en más de 500 tribus en las partes de África que yo he visitado en los últimos 40 o 50 años se describen criaturas similares? ¿De dónde vienen? Nunca lo sabré. Pero están asociados con ciertas estrellas en el cielo, y una de estas estrellas es un grupo grande que es parte de la Vía Láctea, que nuestra gente llama Ingrisjab, que significa la gran serpiente. Hay una estrella roja, una estrella rojiza, cerca de la punta de esta orilla de estrellas, que nuestra gente llama Isone Nakanyamba. Esa estrella llamada Isone Nakanyamba es la estrella llamada Alpha Tauri en inglés. Las tradiciones africanas dicen que los Chitauri retaron al mismísimo Dios a la guerra, porque querían el control completo del universo, y Dios, pues es Dios. El Dios real, Gungungu, el creador, peleó una terrible batalla contra ellos y los venció. Los hirió, les selló la boca para que no pudieran hablar o alimentarse nunca más, y los obligó a esconderse en ciudades subterráneas. ¿Quién no ha escuchado acerca de los reptilianos que viven bajo tierra? Pero se nos dice que los Chitauri se alimentan de la energía que los seres humanos les damos, y volvemos a tocar el tema. Se alimentan de energía. Ellos nos hacen pelear entre nosotros, fíjense. Cuando las grandes masas están pasando por miedo, muerte y terror, cuando cientos y cientos de personas están enojados, temerosos, los Chitauri se alimentan de esa energía. ¿Qué tal? Ellos se alimentan de lo que llaman el poder oscuro, generado cuando los humanos destruyen el planeta donde viven. Ellos se esconden en cavidades subterráneas profundas porque siempre están sintiendo frío. En estas cavidades, nos cuenta, hay inmensos fuegos que son mantenidos por esclavos, por humanos, como si fueran zombies esclavos. ¿Por qué? Nos dicen que después de la gran guerra que tuvieron con Dios, se convirtieron a fríos de sangre y no aguantan climas helados. Por eso requieren sangre humana y necesitan que el fuego se mantenga donde quiera que estén. Y también se dice que estos Suswasi, estos Imbulu, o como quieran llamarlos, fíjense, aparte de Chitauris, también se les puede conocer como Suswasi o Imbulu. No son capaces de comer comida sólida. Ellos comen sangre humana o se comen ese poder. La energía que se genera cuando seres humanos en la superficie de la Tierra están peleando y matándose en grandes cantidades. Ustedes recordarán la película de Monster Inc., donde del armario, el ropero, salen estos monstruitos que están en otra dimensión, y en esa otra dimensión tienen unos contenedores, y estos, al llegar a esta dimensión y espantar a los niños, los contenedores se van llenando. Es una alegoría, pero fíjense qué relación tiene, ¿no? El Chitauri guerrero tiene ojos como de las serpientes. Sus ojos son de color amarillentos, como pupilas en forma de rajaduras, las cuales brillan en la oscuridad.
y brillan de forma extraña, dice, quizá como el brillo del hielo o como ciertas joyas de color amarillo. Si un chitauri guerrero se esconde en una cueva, no puede distinguir sus ojos en forma de fuego. Aquí, en Sudáfrica, hay una serpiente que se llama mamba. Es una de las serpientes más venenosas que se pueden encontrar, la mamba negra. Tiene los ojos exactamente como los de los chitauri y del mandinda, al igual que los de un pitón. Para que se lo imagine, sería como el ojo del pitón magnificado 10 veces. Entonces, con esto se entendería cómo lucen los ojos de los chitauri. Algunos tienen cabezas normales, sin cuernos. Estos son los de menor rango, pero los de mayor rango tienen un juego de cuernos afilados en la cabeza. Lo que me sorprende es que algunos productores de cine, tal como los de Star Wars, con regularidad muestran criaturas que realmente existen, como lo que les comentaba, ¿no? De la alegoría de Monster Inc. Por algo, ¿no? Meten cosas que mucha gente no conoce, no sabe, que ellos sí, y que las insertan, ¿no? En las películas, y no nada más de caricaturas, ¿no? Bueno, repito, lo que me sorprende es que algunos productores de cine, tal como los de Star Wars, con regularidad muestran criaturas que realmente existen, y que las personas menos educadas de África han oído de los chitauri, pueden identificarlos, fíjense. Por ejemplo, en la nueva película de Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, hay una criatura que me llama la atención llamado Darth Maul. Darth Maul es una criatura entre roja y negra, con un arreglo de pequeños cuernos alrededor de su cabeza. Es exactamente como los chitauris lucen. Ahora me pregunto, ¿de dónde obtienen su información estos productores de cine? Los chitauris reales tienen una especie de cresta oscura que va desde la frente hasta la nuca. Lo que sabemos, son muy elegantes, pero tienen en uno de sus dedos una afilada y aguda garra que usan para apuñalar las narices humanas y poder tomar los sesos en uno de sus rituales. Y recuerdo la película de Señales de Mel Gibson, cuando le hace así al niño, al hijo de Mel Gibson, pero le avienta gas, ¿no? Con una como garrita que sale. Pero bueno, tienen en uno de sus dedos una afilada y aguda garra. Al de la película de Señales le sale de aquí, ¿no? Pero dice que la garra la introducen y con eso toman los sesos. Y que es un ritual. Son de piel blanca, como el papel, casi como ciertos tipos de cartón. Su piel es así, definitivamente como la piel escamosa de los reptiles. Sus frentes son muy grandes, son prominentes. Además tienen un ojo en el centro de la frente. Es un ojo que no cierra de arriba abajo, como el nuestro, sino de lado, como los reptiles, ¿no? Este ojo central de los chitauri es el ojo que mata. Mubaba, el emperador de los chitauri, quien dicen continúa vivo hasta este día, tiene un ojo central. O sea que no todos tienen ese ojo. En una ocasión sus dos ojos fueron lastimados por una de sus esposas celosas, pero aún mantiene su ojo central. Mumbaba Samaongo, el terrible emperador de los chitauri, tiene también unos cuernos muy largos que crecen hacia los lados, no como lo de los toros, sino como de ciertos antílopes. Entre nuestra gente se dice que cuando los chitauris están disputando el poder y tienen que enfrentarse en un duelo uno al otro, con sus horribles ojos, sus cuerpos comienzan a brillar como el de los peces, y se dice que mientras más furioso, más fuerte el brillo de su cuerpo. Esa es la razón por la que se nos aconseja no caminar en algunas zonas por la noche, porque es allí donde los chitauris solamente tienen sus peleas. Una de estas zonas de África es un lugar llamado las Montañas de las Rocas Redondas, Matopo en nuestro idioma, situadas en Zimbabue. Jabulón es un dios extraño. Se supone que es líder de los chitauri. Es un dios que sorprendentemente encuentro que algunos grupos de blancos
especialmente los veneran. Ojo, Jabulón. Sabíamos de Jabulón hace muchos, pero muchos siglos, pero me sorprende que exista gente blanca que los venere, y entre ellos hay personas que muchos culpan por las cosas que han sucedido en la tierra, a saber, los francmasones. Los masones veneran a un dios al que ellos llaman Jabulón, al que identifican con Baphomet y también con Lucifer. Creemos que Jabulón es el jefe de los Chitauri, es el anciano, y uno de sus nombres en nuestro idioma es Umbala Samaongo, el señor rey, el gran padre de los ojos terribles, porque creemos que Jabulón tiene un ojo que al abrirlo mueres si te mira. Se dice que Umbaba escapó de una tierra del este durante una poderosa lucha con uno de sus hijos y se refugió en el centro de África, donde se escondió en una cueva profundamente bajo tierra. Debo compartir esta historia, es una de las más extrañas historias que encontrará en toda África, en sociedades secretas de chamanes y otros lugares donde todavía se preservan los restos de nuestro ancestral conocimiento y sabiduría. Érase una vez, cuando el cielo azul no era visible, cuando todo estaba cubierto por la niebla, la gente de hecho no podía ver el sol en el cielo, excepto como una luz blanca moviéndose lentamente en el cielo, y ellos veían la luna en la noche como una garra de luz en el cielo, porque había una pesada llovizna. En ese entonces prevalecía una terrible llovizna, una eterna llovizna, presente todos los días del año, y la lluvia caía constantemente en un rocío. No había truenos, no había tormentas. En ese entonces no era posible ver las estrellas, solo podían visualizarse los árboles en crecimiento, los cuales eran enormes. No había desierto entonces, solo jungla por doquier. El mundo estaba cubierto por grandes bosques, grandes selvas, y la gente vivía en paz en la tierra en ese tiempo. En ese entonces el ser humano nacía con ambos géneros, femenino y masculino, en un solo cuerpo. La gente era feliz. En ese entonces los seres humanos no podían hablar. No teníamos el don del lenguaje, solo hacíamos sonidos chistosos como monos y mandriles felices. Y en aquellos tiempos, la gente se comunicaba a través de la mente. Un hombre podía llamar a su esposa pensando en ella, pensando en la forma de su cara, el olor de su cuerpo y la textura de su cabello. Un cazador salía al matorral y llamaba a los animales, y los animales escogían a uno de los suyos que estaba viejo y cansado, y el animal aparecía arrodillándose ante el hombre para que éste pudiera matarlo rápidamente y llevarse la carne a su cueva. No existía violencia contra los animales, no existía violencia contra la naturaleza por parte de los seres humanos en aquel tiempo. El hombre le pedía la comida a la naturaleza. Él se acercaba a un árbol y pensaba en la fruta, y el árbol permitía que algunas de sus frutas cayeran al piso, y el hombre las recogía. Un día, arriba, en el cielo, aparecen terribles objetos. Eran como esferas gigantes que parecían estar hechas de oro brillante. Estas esferas eran más grandes que las montañas. Vinieron del cielo haciendo un ruido tremendo, emanando fuego y un humo negro. Y de esos enormes objetos salieron aparatos con forma de platos hondos que generaban mucho fuego y ruido, y vientos que levantaban tanto polvo que cegaban la vista. Y de estos objetos salieron ellos. Y los Chitauri le dijeron a los seres humanos, quienes fueron reunidos a la fuerza con látigos con forma de relámpago, que ellos eran los grandes dioses del cielo y que les darían a los seres humanos grandes dones, siempre y cuando fueran adorados y aceptados como sus creadores. Fíjense. Hasta ahí con los Chitauri de credo mutua. Vámonos con los Eres Rab, que es el último tema de este capítulo del día de hoy. Los Eres Rab, esto es hebreo, desde luego viene de la Kabbalah judía. Esto nos los comenta el Zohar, ya lo hemos visto. Se llaman los intrusos, los Eres Rab. ¿Recuerdan lo del Génesis?
lo que vimos en el capítulo del Zohar del Génesis. Ahora bien, Génesis 6 dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a crecer en número sobre la superficie del suelo y les nacieron hijas, entonces los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, lo que habíamos dicho hace un minuto, que ellos eran bien parecidos, y se pusieron a tomar para sí, a saber, todas las que escogieron. Después de estos días, Jehová, recordemos que es la Biblia de los testigos, ciertamente no obrará mi espíritu para con el hombre por tiempo indefinido, ya que él también es carne. Por consiguiente, sus días tendrán que llegar a ser 120 años. Los Nefilim se hallaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos del Dios verdadero continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres y ellas dieron a luz a los hijos. Estos fueron los poderosos que eran de la antigüedad, los hombres de fama. Después viene el diluvio, termina con todo lo vivo, con excepción de Noé y de su familia. Pero en Génesis 6, versículo 4 dice: los Nefilim se hallaban en la tierra en aquellos días y también después. Bueno, ese después del diluvio. Y estos Nefilim se encuentran hasta el día de hoy entre nosotros. En este tema quiero olvidar por un momento que Enoc habla de que los Nefilim son los gigantes, porque les voy a explicar exactamente quiénes son los Nefilim. Akadosh Baruj Hu es uno de los nombres de Dios, que significa el santo bendito sea. Quiso confiar la Kabbalah a los gentiles, paganos, antes de ofrecérsela a los judíos, para que no estuvieran rodeados de demonios, pero con la condición de que se circuncidaran. Y su respuesta fue que no. Por eso cayeron todos los imperios. Aquellos que salieron de Egipto con los judíos, que eran paganos egipcios, que Dios le dijo a Moisés: no te los lleves, se llamaban Eres Raf. Eres Raf significa en hebreo la gran tarde, pero no eran personas, sino entidades malignas. La gran tarde, ¿no? Eres Raf es la primera parte de la tarde. Es tremendamente negativa, es decir, tiene una energía muy negativa. Esta gran tarde va de la mitad del día hasta la mitad de la tarde. O sea, no es en la noche, no es gran tarde, es el principio de la tarde. Así lo explica Albert Goslar. Es cuando las fuerzas malignas de esta tierra se desatan. Y era cuando los paganos egipcios utilizaban esas fuerzas para conseguir resultados materiales. Los brujos, ¿no? de hechiceros de Egipto. Se les llamaba intrusos porque cuando sucedió el éxodo de Egipto, Dios le dijo a Moisés que no se los llevara con él a estos intrusos, pero Moisés se los llevó. Antes de salir de Egipto, los magos del faraón se enfrentaron a Moisés. Cuando tiraron sus varas, lo recuerdan en la película que la haya visto, y de los 10 mandamientos. Y estas se convirtieron en serpientes. Al ver esto, Moisés tiró su vara también, la que se convirtió en serpiente, pero la serpiente de Moisés devoró, se comió a las otras 2 serpientes, de los magos. Al ver esto, los magos de Egipto se sorprendieron muchísimo del poder que tenía Moisés, y desde este momento quisieron robarle ese secreto, porque era Moisés más poderoso que estos magos. Todo esto fue influenciado por estos Eres Raf, estos intrusos. Todo este conocimiento que poseía Moisés fue revelado por Dios, desde luego, en la zarza ardiente. ¿Recuerdan ustedes que era la montaña prohibida porque era donde moraba Dios? Decían, la hija de su suegro, ¿no? Y él veía que se llenaba de fuego, hasta que la voz lo llamó, fue a ver, y fue cuando tuvo Moisés el encuentro con Dios, mismo que le dijo que liberara a su pueblo, ¿no? Bien, pues en ese momento que cuando le dijo: descálzate, quítate las sandalias porque estás en suelo sagrado. Ahí fue donde le dio todo este conocimiento, por supuesto, según el Zohar, ¿no? Es así que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, estos Eres Raf salen con ellos diciendo que quieren hacerse judíos, fíjense. En realidad su verdadero objetivo
era que querían descubrir los secretos de Moisés, porque tenía tanto poder. Por ellos fue que se hizo el becerro de oro. Cuando Moisés tardó en el Sinaí, bueno, vamos a hacer otro recuento. Después de que Moisés libera al pueblo de Egipto, de Israel, que había estado muchos años en la esclavitud, los libera, y es cuando dura 40 años en el desierto, ¿lo recuerdan? Bueno, en una de esas llega al monte Sinaí, sube, y es cuando Dios le da las tablas de la ley. Cuando él se encuentra arriba, estos seres Ra, bueno, ahorita lo explico, obligaron a su hermano Aarón a hacer el becerro de oro, lo que enojó demasiado a Dios, y por eso Moisés bajó, también se molesta y destruye las primeras leyes, o más bien la Torah. Ahora bien, los seres Ra se dividen en 5 categorías. Todos son muy dañinos. La primera categoría, Nefilim. Ahí está. No son gigantes. Los Nefilim son los caídos, los Giborim, los poderosos, los Amalequim, los amalequitas de Amalek, enemigos jurados de los judíos, los Anakim, los altos, y los Refaim, los gigantes. Estas almas, ojo, estas almas son las que están a la cabeza de los enemigos de Israel. ¿A qué se refiere? A que estas energías pueden poseer al ser humano. ¿Qué? Estas 5 categorías salen de 2 ángeles caídos, uno llamado Asa y el otro llamado Azael, porque estos ángeles no querían que el hombre fuera más que los ángeles y bajaron a la tierra para degradar al hombre. Ellos son los que bloquean al hombre, Asa y Azazel. Puede ser una pequeña pausa. Cuando Dios hace su creación, lo último que hizo fue al ser humano. Los ángeles sabían el poder que el ser humano iba a tener, y los ángeles se sintieron celosos. Eso es lo que dice la Cábala, y no querían que hiciera al hombre en la creación, y le advirtieron: no hagas al ser humano porque va a destruir tu creación. Y a Dios le importó un cacahuate y nos hizo. La cuestión de esos celos, de ese enojo que tienen los ángeles, es que ellos son energía, son alma, y tienen todo el conocimiento del universo, el conocimiento de los cielos, pero no pueden hacer milagros. Y nosotros sí, porque aparte de ser alma, tenemos un cuerpo físico, que es el que recibe esa alma, y gracias al cuerpo físico es como nosotros podemos imitar a nuestro creador, porque también creamos, y creamos de 2 maneras, dice la Cábala. La primera, con nuestros órganos reproductores, eso es bien sabido, y creamos vida. Y la segunda, con nuestra palabra. Entonces aguas con lo que hablas. Bien, y eso es lo que no pueden hacer los ángeles. Por eso nos tienen tanto coraje, nos tienen tanto celo, y le pidieron a Dios no hacer la creación. Bueno, hasta ahí, porque en su momento comentaré, pero es un adelanto. ¿Cómo actúan sus estrategias destructoras contra los hombres? Estos Eref Ra, y repito, Nefilim, Giborim, Amalequim, Anakim y Refaim. 1. Los Nefilim acusan al hombre y codician a sus mujeres. Son los que se aparearon con las hijas de los hombres. Los Giborim, fíjense, repito, eso lo dice la Cábala, no lo digo yo, Los Nefilim acusan al hombre y codician a sus mujeres. Son los que se aparearon con las hijas de los hombres. Pues no, que los que nacieron eran los Nefilim y eran los gigantes. Por eso les digo que los Nefilim no son los gigantes. Pero bueno, los Giborim son los que construyeron la Torre de Babel para desafiar a Dios. Ellos buscan hospedarse en los cuerpos de aquellos que buscan honores. Fíjense, ya se van dando cuenta. Se meten en el ser humano para dominarlo mentalmente, y desde luego alimentarse de esta energía, de la ira, del miedo. Ellos buscan hospedarse en los cuerpos de aquellos que buscan honores para ellos mismos, haciendo sinagogas, escuelas,
editando libros de Torá, haciendo mucho ornamento exterior, pero solo para su propio honor, no para hacerle bien a las personas. Fíjense, todos ellos son recipientes de los Giborim que se hospedan en ellos. Todos ellos, los que hacen escuelas, sinagogas, libros, se ornamentan, se visten de gala, muchas joyas, para su propio honor. Todas estas personas son recipientes de estos Giborim. ¿Qué tal? Los Amalequim tienen 3 técnicas. Siembran la duda en la mente del pueblo judío, maldicen y dan mal de ojo. Y aguas, que no crean que el mal de ojo es que llegas a tu casa y te duele la cabeza, te limpias y no, aguas. El mal de ojo acorta tus días de vida, Bueno, en su momento también lo explicaremos, va a haber muchísimos capítulos acerca de ello. Los Anakim son los que han causado la destrucción de los templos. Por lo tanto, al destruir los templos, cortaron las bendiciones que deberían bajar a los hombres. Son almas muy dañinas que no quieren que el hombre triunfe, porque ellos querían ser superiores a los hombres, pero Dios hizo al hombre superior a los ángeles. ¿Qué tal los que les comentaba? Los Refaim ponen a Israel en situaciones de desolación. Son los que abandonan la Kabbalah y hacen que la abandones también. Y son los que empujan a los gentiles a atacar a los cabalistas. Estos espíritus malignos se encarnan en los seres humanos y les inducen a hacer cosas. Y ellos son los que hacen que la tierra esté poblada de demonios. Dice el Zohar que cuando no estás conectado con la luz de arriba, a eso se le llama oscuridad. La luz son los secretos de los cielos. La oscuridad es todo tipo de seres espirituales nocivos como estos, que vienen a dañar al ser humano, es decir, son los Eref Ra. Son seres desencarnados, que tienen mucha envidia del ser humano y le roban su energía, y le generan todo tipo de dolor, conflicto, miedos, falta de autoestima, culpa. ¿Y por qué creen que nos generen miedo? Para alimentarse, desde luego. Todo tipo de malas emociones las generan este tipo de espíritus negativos, con el fin de alimentarse de esa energía que producen dichas emociones. ¿Para qué ahondar más en el tema? ¿Se dan cuenta? Los Nefilim, ¿no? Los Eref Ra, los Chitauri, los 4 gigantes del alma, todo lo que hemos tocado es lo mismo. Son entidades espirituales que se alimentan de nuestras emociones. Pero no nada más eso, también controlan nuestra mente. Hacen que hagamos cosas que si tuviéramos voluntad no haríamos. Pero hay una pregunta. ¿Por qué tú crees que Dios haya permitido la creación de estos demonios, de estos espíritus malignos? Bueno, pues Albert Goslan, a través del Zohar, desde luego nos lo explica de la siguiente manera. Dice, para empezar, lo que para nosotros es bueno o malo, es decir, dual, para Dios es una sola cosa. Dice que esto es una paradoja. Pero para entenderlo, nos cuenta nos cuenta. Vamos a explicar qué es una paradoja, que supongo que lo saben, pero si habrá por ahí alguno que no lo sepa, sin ningún problema. Una paradoja es una idea, una frase o una situación que parece contradictoria o absurda, pero que tras un análisis más profundo puede tener una lógica o una verdad oculta. Ok, eso es una paradoja. ¿Cómo nos lo explica Albert Goslan? ¿Por qué permite Dios la creación de estos demonios que vienen a alimentarse, a destruirnos, a hacer que hagamos cosas que no queremos? Pone el ejemplo de Rocky. ¿Quién conoce la película de Rocky Balboa? Supongo que todo mundo. Él quería ser campeón mundial. ¿Cómo puede lograrlo? Bueno, pues tiene que entrenar. Se busca el entrenador, le dice, quiero ser campeón mundial. De acuerdo, vente.
Pero no le va a decir ponte a leer este libro y ya no, tiene que ponerlo a entrenar. Lo pone a hacer sombra, pera, costal, le enseña ciertas técnicas, golpes, pero no nada más con eso. Dice que tiene que ponerle un contrincante. Este contrincante es para que aprenda él a esquivar golpes, porque el contrincante le va a tirar golpes, y también para que aprenda él a colocar algunos golpes. Es así que este contrincante, todos conocemos el sparring, ese es el contrincante para entrenar. Por supuesto que el contrincante le va a tener que pegar a Rocky para entrenarlo, si no, ¿cómo? Y es así como lo explica Albert Goslan. Dice que cuando ya aprende a vencer al enemigo, ahora sí lo lleva al campeonato para que logre ganar ese campeonato. Entonces el propósito del entrenador tiene que ponerle un enemigo de un ring y lo hace boxear con este enemigo. Este enemigo tiene que pegar muy fuerte para entrenarlo a dar golpes y a esquivarlos. En este caso, los demonios son entrenadores de tu alma, porque cuando dejes este mundo, tienes que hacerlo con un alma más fortalecida que cuando viniste aquí. Recuerden que hicimos un pacto. Lo voy a explicar, ya lo expliqué en un video anterior, pero también fíjense, es interesante. Voy a hacer un video de a dónde van las almas. ¿Recuerdan que analizamos un video que era mentira, que ya tenían un destino las almas? Bueno, pues ahí viene próximamente el video según la Kabbalah de a dónde van las almas. Va a estar súper interesante, se los voy a recomendar mucho. Así las cosas, los demonios son entrenadores, son los sparring. Cuando dejes este mundo, repito, tienes que acceder a niveles superiores. Tienes que poder deshacerte de todos estos espíritus malignos que van a intentar bloquearte en este ascenso a estos otros mundos. Entonces la pregunta sería, ¿son buenos o son malos? ¿Tú qué opinas? Me gustaría, después de con todo lo que hemos escuchado, me gustaría leer tus comentarios. Mientras te están golpeando, la percepción es que son malos, desde luego. Pero al final el resultado es bueno, porque lograste un ascenso espiritual. Regresamos con Rocky. Mientras lo está, el sparring, por supuesto que al inicio sabe más que él. Entonces le va a poner unas de aquellas, unas golpizas. Pero ya cuando logra entrenarlo, llega al campeonato y lo gane, entonces mientras lo está golpeando, lo está entrenando, se puede percibir que es malo. Ahí es donde viene la paradoja. Ya una vez que lo entrenó y él ya experto, puede esquivar y puede poner golpes, colocarlos donde él quiera, etcétera, y llega a ganar el campeonato, entonces ya no fue malo el sparring. Por el contrario, su entrenador era buenísimo. Es así lo mismo, explica la Kabbalah con estos Erev Rav, porque son los que nos hacen que tengamos un crecimiento espiritual. Con esto se entiende la paradoja. El Zohar explica que una persona que comete pecados, ojo, es una persona débil, espiritualmente desde luego, porque no tiene la fuerza de resistir. El ejemplo, una persona que miente no tiene la fuerza para decir la verdad. Hay dos maneras de vivir en este mundo. Una es por el camino del dolor y la otra es por el camino de la sabiduría. Hay una escalera ancha que es la del dolor y de los golpes. Y con los golpes y el dolor aprendes muy rápido, Te duele y que se aprende a una velocidad impresionante. Y hay otra escalera que es más estrecha, donde no hay dolor ni golpes, que es la sabiduría. Hay que estudiar la Kabbalah, hasta que va entrando en la conciencia cómo reforzar el alma con la sabiduría. Bien, ya vimos todos los nombres que les ponen los autores. Puse hasta el último lo de la Kabbalah porque es importantísima para mí. ¿Creen que nos podamos librar de estos entrenadores espirituales, de estos Erev Rav? ¿Cómo lo hacemos? Dice el Zohar, aquel que medita al mismo tiempo que hace oración, hace que la serpiente no pueda con él. Esa es una forma
de librarse. Hay que orar haciendo meditación para protegernos de estas entidades. Y la otra, déjenme comentarles lo que les había dicho. La Biblia es un conjunto de historias, de libros, ¿no? Pero vamos a dejarlo en historia, ¿les parece? Para este ejemplo. Porque hay unas que sí pasaron, hay unas que no, y repito, como la de Jonás y el gran pez, por favor. O sea, eso no pasó, es imposible. Sin embargo, están ahí escritas porque traen un código oculto que descifra el Zohar y que es un misterio de los cielos. Por eso no la pusieron codificada, para que no todos tuvieran acceso a ese conocimiento. Entonces, al haber historias que sucedieron y unas que no, ¿a qué le hacemos caso? A la Biblia. Nos dice que primero hay que conocer la Biblia para después estudiar el Zohar y poder decodificarla, que eso es lo adecuado. Como tal, la Biblia, vamos a ponerlo en este término, espero no se ofendan, o alguna persona no se ofenda. La Biblia no sirve. Vamos a ponerlo así para este ejemplo, ¿sí? Lo único que podemos agarrar de ahí de la Biblia son los salmos. ¿Y por qué digo la Biblia no sirve como ejemplo nada más? Porque gracias al Zohar descifras todo aquello que está oculto en la Biblia y es lo que podemos utilizar. Por eso permítanme para este ejercicio nada más decir, vamos a suponer que la Biblia no sirve, pero sí los salmos, aguas, porque los salmos con leerlos bajan bendiciones. Eso es lo que dice el Zohar. Y otra de las estrategias para deshacerse de estas entidades malignas es el Salmo 91. Ahuyenta y destruye todo tipo de demonios, espíritus vengativos. Estos espíritus son los responsables de todo tipo de problema y obstáculos del ser humano. El Salmo 91 es conocido como el Salmo de protección y se considera una poderosa oración de confianza y refugio en Dios. Describe la protección divina contra peligros como trampas, pestes y temores nocturnos, enfatizando que Dios es refugio y fortaleza. Y por último, permítanme leerles este Salmo 91 para que nos quedemos con él. Tú, que habitas en el reino del Altísimo, que moras bajo la sombra del Omnipotente, yo te digo del Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío, pues Él te librará del lazo del cazador, de la peste perniciosa. Con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y armadura de su verdad, no temerás del espanto nocturno, ni de la flecha que vuela de día, ni de la peste que ronda en tinieblas, ni la destrucción que asola al mediodía. Aunque caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegarán. Basta con que mires tus ojos y verás la promesa de los inicuos. Por cuanto has dicho, tú, oh Señor, eres mi refugio, y al Altísimo has puesto tu morada. No te sucederá mal alguno, ni plaga se acercará a tu morada, porque dará encargo a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos sus caminos. Sobre las palmas de sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Al león y al áspid pisarás, hollarás al leoncillo y al reptil. Por cuanto tiene puesto en mí su amor, yo también le libraré, le fortaleceré, por cuanto ha conocido mi nombre. Él clamará a mí y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Le libraré y le glorificaré. De larga vida le hartaré y le mostraré mi salvación. Pues este es el Salmo 91, mis queridos suscriptores, y con él ya saben lo que se puede hacer. Podemos protegernos y alejar a estos chitauri, a estos seres Ra en ese momento. Bueno, espero les haya gustado, espero hayan aprendido un poquito de esta historia en todo el mundo, ¿no? Que nos hablan de entidades. Para mí fue muy gratificante. Pues muchas gracias a todos por ver este capítulo más de Más Allá de Toda Lógica.
Recuerden unirse a nuestra comunidad de curiosos y valientes. Suscríbete, el misterio te espera. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y coméntanos si has experimentado algún suceso paranormal. Hazme también, si tú gustas, una propuesta de qué temas te gustaría que abordáramos en los próximos capítulos. Comparte este video con amigos, con tu familia, para hacerlos temblar de emoción. Y envíame tus historias al correo más allá de toda lógica @gmail.com para compartirlo con esta hermosa comunidad. Y recuerda, la verdad está ahí afuera. Muchas gracias.